La Gran Comisión 12. Estamos estudiando la Gran Comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20. Concretamente, estamos viendo el tema de la enseñanza, donde dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Vimos el otro día cómo en esta gran comisión se nos manda a hacer discípulos. El verbo principal es hacer discípulos. Nos preguntábamos cómo. Pues se nos dice, en primer lugar, yendo, en segundo lugar, bautizando y en tercer lugar, enseñando. Yendo a proclamar el Evangelio por todo el mundo, bautizando a los que creen y en tercer lugar, enseñando a los bautizados. Decimos que en todas las etapas, tanto yendo como bautizando como propiamente enseñando, hay enseñanza. Cuando vamos a proclamar el Evangelio, estamos enseñando las verdades fundamentales, esenciales, necesarias para que la persona pueda llegar a la conversión. Después de la conversión, en el periodo que va de la conversión al bautismo y cena del Señor, puesto que el que se bautiza inmediatamente el mismo día participa por primera vez de la cena del Señor. Entonces, entre la conversión y el bautismo y la cena del Señor hay un periodo también de enseñanza, en el que el converso va aprendiendo las verdades representadas en las ordenanzas. Esas verdades fundamentales del cristianismo que están simbolizadas en el bautismo y en la cena del Señor. Y, por supuesto, en la tercera etapa, después del bautismo, queda por enseñar toda la Biblia, toda la vida. Luego vimos esta frase, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y vimos cómo había que enseñar, decíamos que había que enseñar como el mundo, utilizando las técnicas educativas, pedagógicas, sabiamente como lo hace el mundo. Pero además agregándole no solo conocimiento intelectual, sino enseñándoles a guardar, es decir, practicar eso que aprendemos de la palabra de Dios. Luego veíamos qué es lo que había que enseñar, pues lógicamente hay que enseñar la Biblia. La Biblia. Y finalmente vamos a ver hoy el proceso de la revelación de Dios, desde que sale de Dios hasta que cumple todo su propósito por el cual Dios nos la ha revelado. Vamos a ver 10 pasos, 10 etapas por las que discurre esta revelación que Dios ha hecho al ser humano. La primera etapa, en primer lugar, tenemos que hablar de Dios, que es el origen de esa revelación. Vamos a ver en el lado izquierdo las etapas, en la columna central una pregunta que hay que contestar en cada etapa y el lado derecho la ciencia o la disciplina que interviene en esa etapa, en ese paso de la revelación de Dios. En primer lugar, pues, la primera etapa tiene que ver con Dios mismo, que es el origen de su revelación. Y tenemos que preguntarnos cómo es Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿es posible conocer a Dios? Y de esto se encarga la teología propia. Teología es una palabra que se compone de teo, que significa Dios, y logos, que significa conocimiento, saber, estudio. Así que teología significa el estudio de Dios. Por tanto, al estudio de Dios se le llama teología propia porque es la teología propiamente dicha, el estudio de Dios.
¿Es posible conocer a Dios? Tenemos que responder, en primer lugar, que no es posible conocer a Dios. Porque Dios es trascendente. Está completamente lejano a nosotros. Es un Dios completamente diferente a nosotros. Es Dios infinito, mientras que nosotros somos criaturas finitas. No podemos decir que no podremos conocer nunca, aún por la eternidad, a Dios completamente. Por la eternidad estaremos siempre aprendiendo y aprendiendo sin llegar nunca a abarcarlo del todo. Por otra parte, tenemos que responder a la pregunta de si es posible conocer a Dios, que sí. ¿Por qué? Porque Dios no solo es un Dios trascendente, sino que también es un Dios inmanente. No solo está lejos, sino que está cerca, muy cerca, porque uno de sus atributos, de sus cualidades, es la omnipresencia. De manera que Él está completamente en todos los lugares. No es que tenga un pie allí y otro aquí, sino que completamente está íntegramente en todos los lugares. Y por tanto está aquí, a mi alrededor, está en mi interior, está en todas partes. Es un Dios cercano e inmanente. En segundo lugar, se puede conocer a Dios porque Dios nos creó para que le conociéramos precisamente, a su imagen y semejanza. No nos creó como las piedras, no nos creó como las plantas, no nos creó como los animales, nos creó a su imagen y semejanza, con características propias de Él. Por supuesto no somos iguales a Dios, pero somos semejantes en algunos aspectos. ¿Qué sucedió? Que esa imagen de Dios fue trastocada, desdibujada, corrompida por el pecado. Y no solo nosotros en nuestra naturaleza hemos sido depravados completamente por el pecado, sino que la contaminación afectó también al resto de la creación de Dios, a la naturaleza. De manera que la naturaleza ya nos refleja la gloria de Dios como antes, y nosotros tenemos unos ojos con cataratas que nos impiden ver aún la poca gloria que refleja la naturaleza de Dios. Así que, ¿podemos conocer a Dios? Sí, porque Dios es un Dios inmanente, cercano, omnipresente, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él precisamente para que le pudiéramos conocer, para que haya una relación entre Dios y el hombre. Y en tercer lugar, podemos conocer a Dios fundamentalmente porque Él se reveló específicamente a nosotros, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Si conocemos a Dios es por la revelación de la Biblia. Lo que conocemos de Dios en el 99% o más es en base a la Biblia, a la revelación especial de Dios. Si no fuera por la revelación especial de Dios a los hombres, nadie podría ser salvo. Todos iríamos camino justamente al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y la revelación general, la natural, es insuficiente para salvar al hombre. Dice en Juan 1,14, el Logos, que se refiere a Jesucristo, Logos es una palabra griega y es una palabra española, que significa palabra. El Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, dice literalmente. Es decir, estableció
su tienda entre nuestras tiendas. Otros traducen, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos, es decir, la revelación, la palabra viva de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, es decir, se encarnó. En un día, tal como estos días de diciembre en el que estamos celebrando la Navidad, precisamente el nacimiento del Señor Jesucristo, ese día el Logos se hizo carne, se encarnó, adquirió la naturaleza humana, añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana, en cuerpo y en alma, una naturaleza que tendrá por toda la eternidad. El Logos, la palabra viva de Dios, se hizo carne y habitó o tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el centro de la historia. Antes de Jesucristo, toda la historia enfocaba para Él. Todo el Antiguo Testamento está enfocado hacia el Señor Jesucristo. Y después de Jesucristo, toda la historia apunta también hacia Él. Todo el Nuevo Testamento apunta hacia el centro de la revelación de Dios, que es la palabra viva de Dios, el Señor Jesucristo. De manera que podemos definir la revelación de la palabra viva de Dios con la palabra escrita de Dios, la Biblia, de la siguiente manera, diciendo que el Padre se reveló en el Hijo su única, exhaustiva e inerrante palabra viva, el cual se refractó como en un arco iris en las múltiples palabras escritas que tenemos en la Biblia. El siguiente punto, el siguiente paso en la revelación de Dios, titulamos la autógrafa. Dios, ¿cómo se reveló? Él pudo haberse revelado de diversas formas. Pudo haberse revelado de viva voz, de boca en boca, por tradición oral, pero Él ha decidido revelarse de forma escrita. ¿Conoces tú alguna forma en que Dios podría haberse revelado mejor que esta, que de forma escrita? Seguramente es la mejor forma, la más idónea que podía haber para que Dios se revelara a nosotros a lo largo de la historia, de forma escrita. Pues así lo ha hecho. Dios inspiró las palabras que hoy tenemos en la Biblia e inspiró a los autores. Definíamos el otro día también la inspiración de Dios como que Dios inspiró la Biblia verbal, plenaria, inerrante e ilimitadamente, supervisando a los autores humanos para que, respetando su personalidad y estilo literario, registraran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. Y quiero resaltar esto último, en las palabras de sus escritos originales. Lo que Dios inspiró fueron los escritos originales, los manuscritos originales, no lo que tengo yo hoy aquí en mis manos, que es una traducción al español de la Biblia. Lo inspirado fueron aquellos primeros escritos, manuscritos originales, lo que se llama la autógrafa. Y la pregunta es, ¿cuál es el canon de la Biblia? Es decir, ¿cuáles son los libros que componen la Biblia? Y de esto se encarga la disciplina de la bibliografía, la ciencia bibliográfica.
Y hemos llegado a la conclusión de que el canon que compone la Biblia, en cuanto al Antiguo Testamento, que son 39 libros, en cuanto al Nuevo Testamento, 27, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, casi todo, y alguna parte pequeña en arameo, desde el año 1900 a.C. al año 444 a.C., a lo largo de 1500 años. Y el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros, fue escrito íntegramente en griego. El primer libro se escribió hacia el año 45 y el último en el año 95, de manera que se escribió todo el Antiguo Testamento en 50 años. Y eso es lo que compone la autógrafa, esos manuscritos originales. Bien, pero resulta que ahí veis que está tachado, porque no conservamos ninguno de los manuscritos originales, lo cual es lógico después de tantos años. Pero los inspirados fueron esos manuscritos. ¿Por qué Dios no quiso que conserváramos ningún resto de sus manuscritos inspirados? Quizás porque, sabiendo cómo somos, quizás los hubiéramos adorado como una reliquia, idolatrado como una reliquia. El caso es que no poseemos ninguno de los manuscritos originales. Entonces, ¿de dónde sale esta Biblia en español que tengo yo hoy aquí? Esta Biblia que tengo yo aquí sale de la reconstrucción de los manuscritos originales inspirados por Dios. ¿Y cómo sabemos cuáles fueron esos manuscritos originales? Lo que ponía cada uno de ellos. Pues lo sabemos a través del tercer paso, que llamamos testigos. Un testigo es alguien que acredita la veracidad de un hecho. Por ejemplo, en un juicio, el juez pregunta al testigo: ¿ha visto usted lo que realizó tal día aquella persona a tal hora? Y él dice: sí, he visto con mis propios ojos lo que esa persona realizó tal día a esa hora. Cometió este hecho. Eso es un testigo, alguien que acredita la realidad, la veracidad de lo que ha sucedido. Los testigos son los que ayudan a reconstruir los textos originales. Y podemos dividir a los testigos en tres partes. Por un lado, tenemos copias de los manuscritos. Tenemos copias de los manuscritos originales y copias, segundas copias y terceras copias y cuartas copias. La parte fundamental de los testigos que nos ayudan a reconstruir la autógrafa son las copias que tenemos en la actualidad. La pregunta es: ¿cuáles son los testigos? Y la ciencia que se dedica a desentrañarlos, pues es la arqueología. Tenemos copias del Nuevo Testamento, por ejemplo, unas 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento, recabados durante los 14 siglos siguientes al nacimiento del cristianismo, y entre las cuales hay unas 300.000 variantes. En segundo lugar, no solo hay copias del Nuevo Testamento, sino que también tenemos de la Biblia, sino que también tenemos citas. Por ejemplo, un comentarista, un teólogo del siglo II, comentando el Evangelio de Mateo dice: pues como dijo Mateo allí al final de su Evangelio,
enseñándoles, abre comillas, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y cierra comillas. Pues esa es una cita temprana de un autor que estaba comentando el Evangelio de Mateo, comentando otra cosa, y que cita exactamente lo que contenía el Evangelio de Mateo. Entonces, eso es otro testigo que nos ayuda a reconstruir los manuscritos originales inspirados. Y en tercer lugar, no solo hay copias, no solo hay citas, también hay traducciones de la Biblia a otros idiomas. Por ejemplo, en el siglo III a.C., el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, se tradujo al idioma griego, que era el idioma común en aquellos tiempos, que entendía todo el mundo. Entonces, se llama la Septuaginta. A través de esta traducción podemos también recuperar, reconstruir los manuscritos originales del Antiguo Testamento. Hay otras traducciones antiguas, como la traducción que se hizo al latín en el año 200, en el año 382, al sirio en el año 50, al copto en el año 200, etcétera, etcétera. Las traducciones también arrojan luz que permiten reconstruir los textos originales, porque se trata de reconstruir el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, tal como fue inspirado por Dios. El cuarto paso es el siguiente. El objetivo es la reconstrucción del texto a través de esos testigos. La pregunta es: ¿cuál es el texto original que queremos reconstruir? Y la ciencia que se dedica a esto es la crítica textual. La crítica textual coge todos esos 5.700 copias del Nuevo Testamento, coge todas las citas que hay del Nuevo Testamento, coge todas las traducciones realizadas y las sopesa, las valora, las critica constructivamente para determinar, encaja unas con otras, para determinar cuál es el texto original del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Así obtenemos en la actualidad lo que consideramos la mejor reconstrucción del Antiguo Testamento en hebreo, que se llama la Biblia Hebraica Crítica. La Biblia Hebraica Crítica. Y del Nuevo Testamento tenemos lo que se llama el Nuevo Testamento griego, Neslet Aland, en su 28 edición. Así que ambas reconstrucciones, ambos textos en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento, constituyen la base sobre la que se van a edificar los siguientes pasos. Esas reconstrucciones podemos decir que se asimilan al texto original inspirado por Dios en un 99% o más. Así que podemos tener una gran seguridad de que lo que tenemos en nuestras manos es prácticamente de manera exacta el texto que Dios inspiró, a un 99% o más. El siguiente paso: ya que tenemos el texto en hebreo reconstruido y el texto en griego reconstruido, resulta que ninguno de nosotros, ni tú y yo, sabemos hebreo ni griego para leerlo, lo cual sería lo ideal.
tener el conocimiento del hebreo, el conocimiento del griego y el conocimiento de las culturas en las que fue escrito la revelación de Dios. Pero ese salto histórico, esa brecha histórica y cultural es muy difícil. Entonces, el siguiente paso, el quinto paso, es el de los traductores. Tenemos que traducir. La pregunta es, ¿cuál es el texto en español? Tenemos que traducir ese texto reconstruido, original, al idioma que conozcamos, en nuestro caso, al español. ¿Cuál es el texto en español? Así, hay muchas traducciones, que se llaman versiones, al idioma español, entre ellas, pues, la conocida Reina Valera del 60, conocida y amada, la Biblia textual, ya en su cuarta edición, la Biblia de las Américas, la Biblia de la Reina Valera actualizada del 89, la nueva traducción viviente, la Biblia Dios habla hoy, las Biblias católicas, por ejemplo, de Jerusalén, la Natar Colunga, etcétera, etcétera. Hay muchas versiones, muchas traducciones al español de esa Biblia hebraica crítica y de ese Nuevo Testamento griego, Nestlé Aland, en su 28ª edición. Siguiente paso. Ya tenemos la Biblia en castellano. Siguiente paso. El sexto. Ahora hay que hacer la exégesis del texto que tenemos aquí en nuestras manos, la exégesis. La pregunta es, ¿qué dice el texto griego? ¿Qué dice el texto griego? Nos dice, la exégesis nos dice lo que dice, valga la redundancia, el texto griego. Analiza el texto griego desde un punto de vista morfológico, semántico y sintáctico. Es decir, la exégesis coge una frase, por ejemplo, yo soy la puerta, Jesús dijo yo soy la puerta, y la analiza desde un punto de vista morfológico, es decir, analiza la composición de cada palabra, si tiene prefijos, si tiene sufijos, si es masculina o femenina, si está en singular o está en plural. Analiza cada palabra de esa frase desde un punto de vista semántico, es decir, el significado de esa palabra. Y analiza, hace un análisis también de la frase desde un punto de vista sintáctico, es decir, analiza la composición de esa oración. Yo soy la puerta. Y nos dice, por ejemplo, pues que ahí hay un pronombre personal, yo, nos dice si ese verbo ser está ahí o es un pronombre elíptico, nos dice si hay un artículo determinado o indeterminado, si es masculino o femenino. Nos dice que ahí hay un artículo determinado femenino, la. No dice una puerta, dice la puerta. Y dice que la palabra que traducimos por puerta está bien traducida, que no es portón, ni puertecilla, ni cortina, ni ventana, sino que es puerta. La exégesis de un texto nos dice lo que dice el texto en el idioma original. Lo que dice, no lo que significa, sino lo que dice, lo que está diciendo. El siguiente paso es el de la interpretación. Hemos visto qué dice el texto, ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir ese texto? La interpretación. Y la ciencia, la disciplina que lo estudia es la hermenéutica, que también estudia la parte de la exégesis. Podemos definir la hermenéutica como la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Y podemos definir interpretar como
Interpretar es explicar el significado de un texto. De manera que la hermenéutica es la ciencia y el arte de explicar el significado de la Biblia. ¿Qué quiere decir el texto? El texto, ese que vamos a arrastrar, yo soy la puerta. Hemos visto lo que dice y ahora vamos a ver lo que quiere decir. La hermenéutica, la interpretación nos dice que ahí hay una metáfora. El texto dice yo soy la puerta, pero Jesucristo no es una puerta de madera. El intérprete nos dice que ahí hay una metáfora y que esa metáfora, puerta, significa la puerta de la salvación. De hecho, el versículo continúa, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El intérprete nos dice que ese artículo la es un artículo determinado y no un artículo indeterminado. No dice que Jesús fuera una puerta, de manera que Alá podría ser otra puerta y Buda podría ser otra puerta. No, Jesús dice que Él es la puerta, en singular, la única puerta. Y el intérprete nos dice que Él es la única puerta, la única manera de salvación. Bien, una vez interpretado el texto, yo soy la puerta, tenemos que ver lo que dice el resto de la Biblia respecto del mismo tema, porque no podemos aislar un versículo del resto de su contexto, tanto inmediato como mediato. ¿Qué dice el resto de la Biblia sobre ese tema? Pues la Biblia dice que hay una sola puerta de salvación y que esa puerta es Jesucristo. Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El resto de la Biblia ratifica y confirma la interpretación que hemos hecho de este versículo. La Biblia también nos dice que esa puerta es una puerta estrecha. Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, no pocos sino muchos, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una puerta estrecha que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, las que la ven, porque no es una puerta fácil de ver, es una puerta pequeña, estrecha. Hay que buscarla con ansia. La mayor parte de la gente ve la puerta ancha y entra por ella, pero lleva a la perdición ese camino. La puerta de la salvación es una puerta estrecha que hay que hallar, que hay que buscar sinceramente, con pasión. Y esa puerta es Jesucristo. ¿Qué más nos dice la Biblia de esa puerta? Que se entra solo por la fe. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ahí está la fe, para que solo aquel que en él crea, pero todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay un solo camino de salvación, que hay una sola puerta, que es Jesucristo, que es una puerta estrecha
de salvación. Es la que conduce a la vida eterna. Y a esa puerta se entra solo por la fe. Una vez visto la interpretación del texto, yo soy la puerta, una vez visto lo que dice toda la Biblia sobre el tema, tenemos que ir a nuestra teología, en la que creemos, en la que nos movemos, nuestro pensamiento teológico concuerda con nuestra teología conservadora, con nuestra teología liberal, con nuestra teología calvinista o arminiana, con nuestra teología milenial o amilenial, etcétera, etcétera. Concuerda con nuestra teología, con la teología propia de las asambleas de hermanos. Y por último, hemos de ver cómo interpretan el texto las personas de nuestra confianza. A través de los comentarios, a través de sus escritos, de sus predicaciones. Carballosa, La Cueva, Hendrickson, MacArthur, Ryrie, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Bien. El siguiente paso, después de la interpretación, el octavo paso, es el de la teología sistemática. Ya hemos interpretado todos los versículos de la Biblia correctamente, pero ¿qué dice toda la Biblia sobre un tema? Todas esas verdades que hemos entresacado de la interpretación de cada parte de la Biblia, tenemos que ordenarlas sistemáticamente. Por eso la pregunta es, ¿qué dice toda la Biblia? Hemos de ordenar cada parte de manera pedagógica para tener una visión de conjunto de cada parte de la revelación de Dios. Así, la teología sistemática que hace el teólogo ha establecido una serie de temas. Por ejemplo, básicamente son los siguientes. La Biblia, porque todo lo que conocemos de Dios lo sacamos básicamente de la Biblia. La Biblia, a través de la disciplina de la bibliología, el tema de Dios, a través de lo que llamamos la teología propia, el hombre, la antropología, el pecado, la amartología, Jesucristo, la persona de Jesucristo, la cristología, la obra de Jesucristo, la salvación, la soteriología, la angeliología, los ángeles, incluyendo ahí pues a Satanás, la satanología, a los demonios, la demonología y los ángeles que no han caído. La doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, la doctrina de la Iglesia, la eclesiología, la doctrina de las últimas cosas, de la segunda venida de Cristo, la escatología. Y cada uno de esos temas se han estructurado, se han organizado de manera que recojan todo lo que la Biblia dice sobre cada uno de ellos, de forma ordenada y pedagógica. Eso es lo que hace la teología sistemática. Aquí tengo varios libros de la teología sistemática que salen, libros voluminosos, por ejemplo, la teología sistemática de Berkov, la teología sistemática de Schaffer, la teología sistemática de Gruden y la teología sistemática de Erickson. Y otras muchas que hay.
Ya veis que son libros voluminosos que sintetizan, sistematizan y ordenan toda la revelación de Dios. Bien, el siguiente paso, una vez que tenemos la revelación de Dios ordenada, sería el de la aplicación. Es decir, ya sabemos qué dice la Biblia, qué dice toda la Biblia. Ahora tenemos que ver cómo aplico yo esas verdades reveladas en la palabra de Dios a mi vida. Porque no es suficiente con conocer mentalmente las verdades de la palabra de Dios. No es suficiente. Son necesarias obras, son necesarios frutos, es necesaria la obediencia a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las obras, los frutos, la obediencia, lo que hacen es evidenciar que la fe que tú dices tener es una fe genuina, verdadera, salvífica. Es una evidencia de tu salvación. Somos salvos por la fe, pero las obras, los frutos, la obediencia, evidencian nuestra fe. Así que no es suficiente con conocer, tenemos que ir a la aplicación de esas verdades a nuestra vida. Y de eso se encargan pues el pastor, el anciano, a través de la disciplina de la pastoral, algo que tenemos que hacer unos con otros, todos los miembros de la Iglesia. Bien, pues ya conocemos toda la revelación de Dios. Ya hemos avanzado en el proceso de la revelación de Dios. Ya hemos llegado al punto de que esa revelación ha transformado nuestra vida. Ya vivimos de acuerdo con la revelación de Dios. ¿Nos queda algún punto más? Sí, lo he dicho al principio, son 10. Nos queda otro más. Y es el que llamamos la comunicación. La gracia que yo he recibido, la bendición que yo he recibido, no ha de quedarse estancada en mi interior, sino que ha de fluir hacia otros. Ha de comunicarse. Hemos de ser canales de comunicación de esa gracia, de esa bendición a otros, tanto a no creyentes como a creyentes. A no creyentes hemos de comunicarles las verdades esenciales del Evangelio para que puedan ser salvos, y a los creyentes hemos de comunicarle todo el resto de la enseñanza, todas las cosas que Él nos ha mandado, nos ha enseñado. Así que las disciplinas, tenemos que ver cómo, la pregunta es cómo lo digo, cómo comunico. Y las disciplinas que tratan de esos temas pues son la homilética, la pedagogía, las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación. Se trata de comunicar a otros la verdad del Evangelio y toda la enseñanza contenida en la palabra de Dios. Aquí seleccioné 2 versículos. He puesto en primer lugar Mateo 28, 18 al 20, que es el que estamos tratando, el tema de la Gran Comisión, en el que nos dice que tenemos que evangelizar y discipular. Dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues discipulad a todos los gentiles. ¿Cómo? En primer lugar, yendo. En segundo lugar, bautizando. Y en tercer lugar, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y el segundo versículo que he puesto es 2 de Timoteo 2:2. He puesto ahí entre paréntesis cristianos maduros. Porque dice, las cosas que oísteis de mí
las cosas que oíste de mí, le dice Pablo a Timoteo, a través de muchos testigos, ésta se encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La comunicación de la verdad del Evangelio, de toda la enseñanza de la palabra de Dios a otros. ¿Pero qué va primero? ¿La edificación de la Iglesia o la evangelización del mundo? Son cosas que deben de realizarse a la par, pero si hubiera que poner algo primero, sería la edificación de la Iglesia. Porque cuando la Iglesia es una Iglesia madura, consagrada, santificada, santa, piadosa, de manera natural e ineludible va a proclamar el Evangelio por todo el mundo. Así que, para concluir, terminar diciendo, resumiendo lo que dice esta gran comisión. La orden imperativa es discipulad. Discipulad. Es una sola palabra en griego. No es hacer discípulos, es discipulad. Y nos da 3 gerundios. ¿Cómo tenemos que hacerlo? En primer lugar, yendo. En segundo lugar, bautizando. Y en tercer lugar, enseñando. Tenemos que ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Tenemos que bautizar a los que hayan creído y tenemos que enseñar a los bautizados. Tenemos que ir por todo el mundo enseñando las 4 o 5 verdades esenciales necesarias para que la gente pueda creer en el Evangelio, pueda convertirse y ser salvos. Tenemos que enseñar, en primer lugar, la primera enseñanza tiene que ver con Dios, es decir, Dios es el único Dios existente. Es nuestro Creador. Es un Dios amoroso y bueno, pero también es un Dios santo y justo. Es nuestro Creador. En segundo lugar, el ser humano. Fuimos creados por Dios, pero caímos en el pecado. Dejamos entrar el pecado. Y el pecado, la pena del pecado es la muerte eterna en el infierno. En tercer lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó para morir en nuestro lugar. Y Él murió en nuestro lugar. Pero, ¿cómo se aplica, cómo se hace una realidad esta sustitución de Jesucristo en nuestro lugar, en cada uno de nosotros? Pues a través de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en quinto lugar podríamos poner el cielo, porque la consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo es la vida eterna con Él en el cielo. Así que, en primer lugar, tenemos que discipular yendo a proclamar esas 4 o 5 verdades esenciales del Evangelio, necesarias para la salvación. En segundo lugar, tenemos que bautizar a los que creen, es decir, enseñarles hasta que comprendan lo que está detrás del bautismo y de la cena del Señor. Y en tercer lugar, enseñándoles todas las cosas que os mandé. Es decir, enseñando toda la Biblia, toda la vida. Que el Señor nos ayude a cumplir con esta gran comisión de discipular, yendo, bautizando y enseñando. Amén.